También, y ahora sí que literalmente por compartir de su amor. Digo, ¡Aleluya! Yo sé, por ejemplo, que el amor aquí en lo que es la humanidad, lo que es pues en cualquier lado que vayamos, es una palabra comercial. Porque cuando quieres comprar algo en la televisión, que te ponen, no, muéstrale tu amor, cómprale tal cosa, meses sin intereses. Luego resulta que hay hasta todo eso. No, es que tienes que demostrar que la amas y cómprale un ramo de flores, cómprale esto, cómprale aquello, y empezamos a ver un mundo de cosas que pues realmente no tienen que ver nada con el amor en el sentido de lo que la palabra estrictamente nos dice. Es cierto, es bueno que uno tenga detalles, es bueno que uno tenga esos aprecios hacia con las personas, hacia con las parejas, el matrimonio. Es muy bonito, claro que sí, pero yo no puedo decir que el amor depende de ello, o sí, o me equivoco, dije, ya toda la regué, dije, ya, toda la información está mal. Bueno, y fíjense, ¿qué nos dice la palabra en cuanto al amor? Bueno, para empezar, dice, amarás a tu prójimo. Sí saben que dice eso, ¿verdad? ¡Amén! Igual aquí yo me tomé la molestia de tomar los textos, todo, para que irle dando más agilidad a las cosas. Pero bueno, esa parte de amar a tu prójimo nos hace como que pensar, mi prójimo, como que quién es mi prójimo. Nos ponemos a pensar que a veces nosotros demostrando ese tipo de cosas o de materialismos, ya estamos demostrando un amor, ya estamos demostrando algo como incondicional, y la verdad es que no es así muchas de las veces. ¿Por qué? Bueno, lo voy a decir como lo dijo Jesús en aquel tiempo. Dice, una vez le preguntaban a Jesús en aquel tiempo, ¿qué le preguntaron? Vino un maestro y le dijo, a ver, y fue a calarlo, no creen que él quería saber de verdad, nomás fue a calarlo, y le dijo, ¿cuál es el mandamiento más grande o más importante de la ley? ¿Y qué le contestó? Esto viene, si lo quieren poner ahí en su Biblia, si quieren, en Mateo 22, 36 al 40. Y él contestó, Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Sí, vamos bien, ¿verdad? Luego en el 38 dice, este es el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, ama a tu semejante o a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí vamos a hacer una pausa porque vienen cosas interesantes. Bueno, para empezar, el mismo Jesús, el mismo Yeshua, cuando vienen y le preguntan, a ver, ¿tú qué piensas de esto? Porque lo querían encerrar, lo querían condenar, y como no hallaban cómo, pues le trataban de hacer preguntas difíciles, porque no caía. Le hacían una trampa, no caía, le preguntaban esto y no caía. Entonces le preguntaron esto, a ver, ¿cuál es el más grande mandamiento? Dando a entender que ellos esperaban que dijera otra cosa que no estuviera en las escrituras. Pero, ¿qué dijo Yeshua? Se citó en Deuteronomio 6, 4 al 5, que le estaba viendo el otro día al hermano que leía esa porción, que dice, escucha Israel. Sí, ¿verdad? Estamos en el 4. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén. Por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y podrían decir ustedes, bueno, es que no fue la misma respuesta, fue diferente. Pero vamos a verlo un poquito más profundo. Necesitamos ver algunos detalles o algunos tecnicismos para comprender la profundidad del amor de Dios. Bueno, la palabra corazón viene del hebreo lev. Lev, que quiere decir como lo que está en medio de nosotros. Viene como sinónimos como nuestra alma, como un ardor, como un corazón, como un deseo, como inteligencia, como espíritu, como entendimiento, como un propósito, como pecho. En otras palabras, el corazón está situado en la parte central de todo nuestro ser. Entonces, a medias de nuestro cuerpo físico está el corazón. En nuestra alma, en la parte central, está el corazón. Nuestro espíritu está ligado al corazón. De tal manera que el corazón juega un papel muy importante. Es decir, ¿a qué voy con esto? El corazón se puede decir que es como lo que está en medio de, decía, porque es la parte central. Es la parte central. De ahí, ¿qué dice que sale del corazón? Los malos pensamientos, los hurtos, los pleitos, todas las cosas. En pocas palabras, si yo lleno una pasta Colgate de Resistol y aprieto, ¿qué va a salir? Resistol. ¿Cierto? Sí. Entonces, yo doy la idea de que
nosotros somos como unos contenedores. Es decir, el Padre nos llena y nos llega a decir muchas cosas, pero de nosotros es si recibimos, si aceptamos, para que a la hora de la prueba, a la hora de la circunstancia difícil, salga de verdad la verdadera adoración, el verdadero gozo y el verdadero entendimiento que tiene para nosotros. Pero les decía, entonces, ¿quién es el prójimo? El prójimo se puede decir como el amigo, como el vecino, como el hermano. Pero lo voy a poner más así. Por ejemplo, los casados. Para el marido, ¿quién es su prójimo? La esposa. La esposa. Sí, ¿verdad? En el Sí. matrimonio lo más cercano, mi más próximo, eso significa, en griego es próximo. Pero el prójimo es eso, o sea, lo que yo tengo más cercano. Si yo salgo de mi casa y veo al vecino, ¿quién es mi prójimo? Pues el vecino. ¿Sí me explico? Sí. Y vamos a aterrizar esta idea. Yo les quiero compartir una historia. Viene en Oseas, en el libro de Oseas. De hecho, vamos a ver un montón de cosas. La verdad, esta historia es la mejor historia de amor que yo conozco. Y es que les estaba hablando mucho del prójimo, de esto y de hacer y todo esto. Pero antes de hacer, ¿saben qué debemos de hacer? O sea, antes de hacer debemos de entender y comprender. Es decir, muchas veces las acciones que hacemos nos las programamos y nada más las ejecutamos. Realmente, muchas veces para el Señor vale más el pensamiento que la acción. ¿Cómo está esto? Es decir, cuando yo hago una acción por tratar de honrarlo, es bueno. Claro, es muy bueno. Pero cuando yo hago, por ejemplo, el mandamiento de no matarás, en realidad no quiere decir no matarás, sino no asesinarás. ¿Cuántas veces matamos una cucaracha? Y ya violaste la ley, ya violaste el mandamiento, ¿verdad? El sexto. No, se refiere a no asesinarás, no tendrás ese pensamiento de maldad. Es decir, puedo llevármela mal con alguien y esa persona se la paso, pero la guardé. Y otra vez, y me cae gordo. No. Y la veo, no. Y hasta le quiero rayar el carro y esto y aquello y lo otro. Y ya de repente, cuando lo veo de la nada, ya me le echo encima y lo maté. Lo maté. ¿Sí me explico? Cómo el pensamiento fue maquinándose, se introdujo al corazón, se incubó y ahora sí que como un embarazo, y cuando sale a gestación, sale el pecado. Entonces estoy hablando que el pensamiento en nosotros juega un papel importante para poder comprender entonces cómo debemos llevar a cabo las acciones. Es decir, las acciones es un resultado de los pensamientos. Por eso cuando nosotros, dice la palabra, que pensamos en todo lo que tenga virtud, buen nombre, todas estas cosas, para que simplemente ejecutemos, porque saben que las acciones simplemente es una consecuencia, ya están listas para que nosotros solamente pasemos por ellas. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Quiero decirle la mejor historia de amor, y ahora sí se las voy a poner así como yo lo recibí del Señor realmente, porque también a mí me confrontó con esto, no crean que no. Dice en el 1:2 de Oseas, vamos a estar en Oseas un ratito, así que, pero nos vamos a estar saltando, yo les voy a decir por dónde. Dice, este fue el primer mensaje que el Señor le dijo a Oseas. Bueno, Oseas era un profeta, estamos ahí, ¿verdad? Estamos en que es un profeta. ¿Y qué hacían los profetas? Recibían la voz del Eterno y hacían lo que les decía. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Amén. Pero si el Eterno te llamara y te dijera una cosa que tú pudieras pensar extraña, como cuando alguien dice, ay, el Señor me reveló que me des tu carro, cosas así, ¿no? Entonces dice, ay, eso no suena de Dios. Y le digo, ¿por qué? Porque dice, ve y cásate con una mujer. Y ustedes hombres pensarían que eso es de Dios. Ve y cásate con una mujer. No. Al hombre, si le dice, ve y cásate con una mujer, pensaríamos, sí es de Dios, ¿no? No, pues sí, el Padre creó el matrimonio y todo, y bla, 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 no, pues sí es de Dios. Pero que te diga, una mujer prostituta, ándale, así como que ya no sonó como que fue de Dios, ¿verdad? Ándale, dice, y todavía dice, y tendrás hijos ilegítimos, ándale. Y él dice, caray, de verdad el Señor me está hablando. Inclusive, voy a hacer pausa, es que esto está profundo, de verdad. Voy a hacer pausa. ¿Por qué le dijo Dios esto al profeta? Porque esto tiene mucha relación con lo que conocemos como la Biblia.
Es decir, el pueblo de Dios sabemos que fue rescatado de Egipto. Sabemos que el Padre los tomó. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo? Lo rechazó. Cometió adulterio. ¿Cómo? Cuando lo sacó, que el pueblo dijo, haremos y obedeceremos, que le estaban dando los mandamientos y todo esto, ¿qué hizo el pueblo? No, pues pensó, como cuando alguien se casa. Es decir, yo por ejemplo, hablaba con mi esposa y le decía, cuando tú y yo nos casamos, los dos pensábamos en fidelidad, en amor, en estar, en esto y en aquello y en otro, ¿verdad? Nunca pensamos, te voy a engañar, sin que te des cuenta o dándote cuenta. Nunca pensamos eso. No nos casamos pensando en otra persona. Bueno, yo hablo en el Señor, porque fuera de eso sí que hay casos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es esto. ¿Por qué le dice eso al profeta? Bueno, porque el profeta iba a vivir en carne propia lo que el mismo Señor estaba sintiendo. Así es. Y eso es algo profundo. Uno dijera, ay, pues es que Dios es amor, yo quiero sentir al Señor y a su poder y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y no digo que no esté mal, lo que quiero decir es de que el Padre también siente por nosotros en ese amor dolor. Amén. Porque uno no puede ser feliz, o cómo decirlo, uno no puede pensar, mejor dicho, que la vida todo el tiempo va a ser miel sobre hojuelas. En un matrimonio que hay, pues problemas, a veces hay diferencias, y si no se arreglan al momento que pasan, pues fricciones, luego puede llegar a caer al rumbo de una separación. Entonces el profeta está haciendo el ejemplo de lo que el Padre estaba sintiendo, porque ese pueblo, el pueblo de Israel, en ese tiempo cometió este adulterio, estando en la misma boda, porque déjenles cuento aquí algo. Les digo que esto está tremendo. ¿Ustedes saben qué es la ketubá? La ketubá. La ketubá es un contrato matrimonial que se usaba en aquel entonces. La ketubá se conoce por tenía dos, ¿cómo se llaman? Tenía dos formas de concluirse, por así decirlo. La primera, es decir, yo quiero casarme con alguien, para que me entiendan. La ketubá es el pacto matrimonial. Tú, como acá ahorita firmas con el juez, firman y ya. Bueno, eso allá en hebreo se dice ketubá. Y lo voy a decir ¿por qué? Porque aquí tiene que ver, todo que ver con el profeta, todo que ver con el pueblo y todo que ver con nosotros, y ahorita lo vamos a entender. Es decir, cuando yo digo, yo quiero a esta mujer como mi esposa, y están de acuerdo, ok, entonces iba la persona y decía, Señor, yo amo a su hija y quiero casarme con ella. Y firmaban una ketubá, que es un pacto matrimonial, y se dividía en dos partes, el erusim y el nisuim. La primera parte iban, firmaban y ya estaban casados. En la primera parte, ahorita vamos a aclarar. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban casados, sí eran marido y mujer, pero no podían participar de intimidad, porque el marido se iba a preparar morada. Preparaba la morada, preparaba el lugar donde iban a vivir, y no sabían cuándo iba a volver el marido por la mujer. Entonces el marido daba dones, daba regalos, y lo estoy diciendo de esa manera para que me entiendan a lo que voy. Daba dones, daba regalos a la familia, pero le daba un dote que era en particular una cantidad de dinero a la novia para que se preparara para la boda. No sabía cuándo iba a ser, pero tenía que estar lista. ¿Qué dice la parábola de las vírgenes? Que eran 5 insensatas y 5 prudentes. Dice que durmieron, que todas cabecearon, pero cuando dijeron, ¡el novio!, se despertaron, pero las insensatas les faltaba ¿qué? El aceite. Entonces, por eso dice que son las bodas, y vamos a unir todo esto. Hablaba de que en ese momento se casaban no nada más de uno, normalmente eran varias personas. Normalmente, o sea, había casos, ¿no? Pero se refería a que entraban al lugar y ahí es donde ejecutaban las bodas. Quiero que sepan que la Biblia es un pacto matrimonial.
Lo que conocemos como el Antiguo Testamento es el Erusim, la primera parte. ¿Por qué? Porque ahí está el contrato, inclusive en la que Tubá decía, si el hombre quiere darle carta de divorcio, tiene que darle tanto dinero para su sustento. Decía todo tal cual. Y era el contrato. En lo que conocemos como el Antiguo Testamento encontramos los mandamientos, las reglas, las normas, todo esto, y lo que comprendemos como el Nuevo Testamento realmente es como la conclusión del matrimonio. ¿Por qué? Cuando venía el marido, se casaban, entonces ya eran totalmente una carne y podían participar de esa intimidad, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Y lo digo por lo que vamos a ver del profeta, que le digo que... ¡qué bárbaro! Entonces le dice, ve y cásate con una mujer prostituta y tendrás hijos ilegítimos, porque la gente de este país ha actuado como una prostituta y no han sido fieles al Señor. Anda. Ya como que ahora sí ya sonó más fuerte. Pero ¿por qué lo compara el Señor a una prostituta, al pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios sabemos que se dividió en dos, ¿sí me explico? La parte del norte y la parte del sur, o sea, Israel y Judá. Israel pronto se olvidó del Eterno y Judá se mantuvo firme. Pero habla de que si entregaron a la idolatría, y entregarse a la idolatría, no piensen que nomás es como si aquí fuera una imagen y me pongo a adorar. Esa idolatría, ¿saben cómo era? Por eso hay muchas cosas en el libro de los Corintios, que cuando dice que venía nueva gente y todo, hacían cosas todavía de ese mundo porque no querían cambiar su manera de vivir. Porque la idolatría en ese momento, o como sucedió en el pueblo de Israel en el Egipto, ahí voy a basarme con eso. Cuando sucedió esa idolatría en el mismo desierto, dice que llegó Moisés y rompió las tablas, ¿verdad? Se enojó con el mismo pueblo. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué se enojó? Porque ahí dice, si leemos los textos, bueno, está más acá abajo, pero si leemos los textos, vamos a encontrar que el pueblo dice que estaba desenfrenado, ¿verdad? Sí. Y que estaba entregado a la idolatría. Pero ¿saben cómo idolatraban en Egipto? Ellos, para empezar, tenían varios dioses. De hecho, tenían como 1900 y algo de dioses, más o menos, contabilizados, algo así. Entonces, a cada dios se le veneraba, digamos, pues diferente. Pero esa diferencia tenía que ver con que, a ver, tú eres el sacerdote del dios Apis, o eres el sacerdote o del dios que ustedes se les imaginen. Entonces había sacerdotes y sacerdotisas, los cuales tenían relaciones sexuales con la gente para que supuestamente se unieran a su Dios. Entonces el pueblo de Israel, cuando pasó eso en el desierto, dice que hicieron un becerro de oro. Hicieron ese becerro y adoraron y se entregaron a eso. O sea que estaban haciendo ahí una orgía masiva. Entonces, imagínense eso. ¿Por qué creen que viene este Moisés y se enoja? Porque ¿cómo los ve? Y dice que a lo lejos se escuchaban los gritos. Josué pensó que eran de guerra y Moisés dijo, no, esto no es de guerra. Gloria a Dios. Entonces, pero a lo que voy, Israel pronto se entregó a la idolatría. Ahora imagínense a todo lo bajo que cayó. Judá se mantuvo un poco más firme, pero ¿qué creen? También aquí mismo en este libro nos habla de dos hermanas. Una era prostituta y la otra, como vio que le iba bien, también se prostituyó. ¿A qué se refiere? Al mismo pueblo. Cuando se dividió, uno fue idólatra y el otro se mantuvo, pero como vio que le iba bien, también fue. Entonces Dios prepara un castigo. No, les digo que está tremendo este asunto. Pero ¿qué pasa aquí con el profeta? Porque vamos a estar viendo la historia del profeta. Ahora imagínense lo que el mismo Eterno estaba sintiendo en su corazón. Que uno como matrimonio, como marido, va con la mujer y ¿qué es lo que espera? Te estás casando con ella y dices, pues fidelidad, ¿no? Estar juntos por siempre, el amor. Y es lo que uno piensa de inmediato. Pero cuando el Eterno estaba en el mismo pacto matrimonial que firmaron esa ketubá, o sea, ese contrato matrimonial, les estaba dando los mandamientos, es decir, todas las características del matrimonio, cómo iba a ser, qué se tenía que hacer, qué no se tenía que hacer. Entonces el pueblo dijo, lo haremos y obedeceremos.
De hecho, en hebreo quiere decir escucharemos y lo haremos, dando a entender que tanta era como su fe, para que ellos antes de escucharlo ya estaban dispuestos a hacerlo. Entonces firman ese contrato matrimonial. Pero ¿qué pasa? Viene Moisés, los ve, rompe las tablas, ahí se rompe el matrimonio, porque en plena luna de miel ya estaban adulterando. Ahora quiero que lo imaginen, porque esto justamente fue lo que le pasó al profeta. Exactamente esto le pasó al profeta, porque aquí dice en Oseas 3, 1 al 3. Miren, después el Señor le dijo nuevamente, porque a la primera dijo, caray, como que el Señor no me está diciendo cosas bien, ¿no? Le dijo, ama a una mujer que tenga muchos amantes, ámala, dice, ámala así como el Señor te ha amado a los israelitas, aunque se hayan alejado de él para adorar a otros dioses. Hermano, ¿le estará hablando allá? Ámala aunque los israelitas se hayan entregado a adorar a otros dioses. Fíjense, exactamente vemos la misma silueta en la vida del profeta. ¿Ya vieron que es exactamente lo mismo que está pasando? Lo mismo que el Eterno sufrió allá y lo que estaba pasando con el pueblo que estaban entregándose, como esas dos hermanas, así mismo estaba pasando con Oseas. Y uno como marido trata de escoger a una mujer, ¿cómo la quisieran varones? Pues una mujer pues inteligente, guapa, fiel sobre todo, ¿no? Pero imagínate, yo digo imagínate, porque uno piensa esto, que uno nada más quiere ser el uno para el otro y viceversa. Pero ¿qué pasa cuando hay más en esa relación? ¿Sí me explico a lo que está pasando? Y bueno, entonces ¿qué hizo el profeta? Ya le creyó al Señor, bueno, está bien, voy. Y fue y encontró a Gomer, se llama así, la mujer, y la compró por 180, en el versículo 2, la compró por 180 gramos de plata y una carga y media de cebada. ¿Qué pasó aquí? ¿No acaso el pueblo de Israel estaba en esclavitud y el mismo Padre los rescató? Los sacó. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué le dijo? Luego le dijo, ve, deja ya de ser prostituta, vivirás conmigo por mucho tiempo, no te entregues a ningún otro hombre, yo soy tu esposo. Y eso es lo que pensamos, nos casamos y pensamos puedes pensar que puedes pasar muchos problemas, pero no te imaginas que te casas y luego ya te están engañando. Imagínate, y no creas que nomás era con uno, porque ahora ¿qué pasó? Vamos a leer Oseas 1:4, ya que entendimos más o menos el contexto de la historia. 1:4 al 5. Esta le puse la versión 60, agarré varias versiones para que se entendiera. Dice, y le dijo Dios, ponle por nombre a tu primer hijo Jezreel. ¿Por qué? ¿Por qué le puso Jezreel? Porque Oseas no escogió los nombres de los hijos tampoco. El mismo Eterno le dijo, al primero le vas a poner Jezreel. ¿Por qué? Aquí dice, porque de aquí a poco tiempo, dice, castigará la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y ahí viene un juicio para ellos, por eso dice, pone Jezreel. ¿Por qué? Porque Oseas lo está poniendo como una figura del Eterno cuando estaban pasando las cosas, que contrajo un matrimonio con el pueblo. ¿Y qué pasa? Que sus hijos dicen que serían hijos de prostitución, entonces Jezreel, ok. Y el segundo, ¿cómo se llama el segundo? En el versículo 6, se llama Lo-Ruama. ¿Qué quiere decir? Porque, aquí está, es que lo hice en chiquito. Dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia. Ahí está la otra casa que te dije, que eran las dos hermanas, pero pronto volvió a eso, ¿sí? Hasta que aquí se llevamos bien. Entonces, uno Jezreel, uno Romuama, ¿sí? ¿Y cómo se llama el otro? Lo-Ami. Quiere decir que Am es pueblo en hebreo. Entonces, está diciendo, porque este pueblo ya no es mi pueblo. En otras palabras, ese nombre significa Lo-Ami. Cuando hablaba a ese niño, imagínense a Oseas hablándolo, Lo-Ami, o sea, tú, el que no eres mi hijo.
Los demás, quién sabe si eran suyos, pero este definitivamente no era suyo. Imagínense, el profeta se iba a hablar la palabra, a estar con el Eterno. ¿Y qué creen que sea la mujer? ¿Con quién crees que estaba? Porque aquí se pone, en Oseas 2:5 vimos, la mamá de esos hijos es una prostituta, la que los recibió no tendrá vergüenza. Ella decía, porque pasó el tiempo, la compra el profeta, tiene esos hijos, pasa el tiempo y iban y la sacaban de donde estaban. Yo sé, y es que esta pregunta puede ser fuerte para los matrimonios, pero, ¿perdonarían una infidelidad? Y no nomás fue una, ni dos, ni tres, ni cinco, ni 10, ni 15, ¿la perdonarían? Digo, siendo honestos, porque yo le preguntaba a mi esposa, a ver, amor, dice, mira cómo ves ese tema, así para la iglesia, bla, 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 y veía esto y le decía, imagínate, ¿perdonarías una infidelidad? Le digo, si todavía ni pasa nada, ya me estás sentenciando, ya me estás queriendo echar a la calle y todo. Digo, imagínate esta mujer que, hombre, que se metió con Juan y Abraham y Satán y todos, ¿no? Y es que les hago la pregunta porque el amor del Padre es diferente al de nosotros, pero también vamos a encontrar que sí hay algunas cláusulas, ¿sí? Entonces dice que la mujer iba y la sacaba el profeta, ¿y qué creen que hacía la mujer? Ella decía, iré tras mis amantes, los que me dan lo que yo quiero, sus necesidades, comida, agua, lino, lo que había en ese tiempo, pero ahorita podríamos decir camionetas, carros, yo qué sé, ¿verdad? Pasándola al hoy. Entonces, imagínense, porque ¿cuál era el mandamiento que el Eterno le dio? Ámala. Le dijo, ve y ama a una mujer con muchos amantes. No era si querías. ¿Y qué nos dice el Padre? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces estamos viendo que el amor no es si quieres o no quieres realmente. El mandamiento es ese. De ti es la decisión si lo quieres hacer o no. Pero ahí está el mandamiento. Ahora bien, pues ya iba la mujer. Y en el 7... En el 2:7 dice, ella irá tras sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces dirá, regresaré con mi primer esposo. Porque ¿qué pasó? Pasó el tiempo. Yo sé que las mujeres pueden verse bellas, atractivas, guapas, todas bien, ¿no? Como dicen, 80, 90, 60, ¿verdad? Se pueden ver bien, pero el tiempo pasa. ¿Y qué pasa con la belleza? Pues, ¿qué creen que pasó con Gomer? Llegó un momento que ella se fue a buscar sus amantes, se fue a buscar como su independencia, porque no quería estar bajo la autoridad del hombre. De hecho, por un momento ella aceptó estar con el profeta porque tenía renombre, porque dijo, bueno, ya no tengo necesidad de trabajar, de hacer nada, pero venía de esa vida y no quería dejar gustos, placeres, lujos, sentir esos placeres, y el profeta iba, y tanto ya no lo quiere el profeta, que ¿qué creen que hace él? Le daba a los amantes el pan, el vino, el aceite, dáselo a ella, y se iba. Y Gomer, ¿qué creen? No lo sabía. ¿Y a quién creen que le atribuyó eso Gomer? A los amantes, pero no sabía que en realidad no eran ellos, era el esposo. Entonces, ¿qué pasa muchas veces con la idolatría? ¿Qué pasa muchas veces con ello? Podemos llegar que nos contestan, adoramos al Dios del dinero, al Dios del Facebook, yo qué sé, ahí sí pónganle el nombre, el que ustedes quieran, y piensan que la gente que les contesta, inclusive ahí en el mismo C6 habla de que mi pueblo le habla al leño, y el leño les responde, porque espíritu de prostitución o espíritu han tenido todos. Habla de cómo ese mismo ambiente va consumiendo a todos, y no es de que el Pablo tenga poderes ni nada de eso. Yo me estoy refiriendo que va más allá,
porque habla de ese espíritu de fornicación, y a esto se refiere. Por eso les dice eso. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba alejado y estaba buscando adorar más a las cosas creadas, a Sanchorrito de las Canicas o a quien se les ocurriera, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionarían ustedes? Supongamos que sí la pudiste perdonar una vez. Yo no sé si las 20 primeras también fue igual de fácil, pero imagínate eso. Luego todavía tratas de proveerle de las cosas. Luego se desapareció. Pasó el tiempo. ¿Y qué es lo que dice Dios? Porque también dijimos que hay una analogía. Dice, la castigaré, dice el Señor, por haber quemado incienso para adorar a los dioses falsos. Ella se adornaba con anillos y joyas para ir tras sus amantes y se olvidó de mí. Y les quiero recordar esta frase: no es que no tengamos tiempo para el Señor, es que nos olvidamos de Él, no queremos. O sea, aquí empieza a tales horas, aquí va a ser eso y aquello, va a haber palabra, va a haber esto, va a haber aquello. Pues al rato llego, cabo, no pasa nada, ¿no? Y la cosa no es así. La cosa es de que cuando nosotros disponemos nuestro pensamiento, nuestro corazón, el Eterno mueve las cosas para darnos una bendición y poder acercarnos a Él. Vamos a pararla aquí porque aquí hay otras cosas que hay que ver. Entonces, ¿cómo reaccionó el Eterno con esto? Dice, esto dice el Señor, ¿no? Pues aquí suena como que va a decir algo feo, ¿no? Dice, así que voy a seducirla. Ah, caray. ¿Cómo? ¿No es lógico? Si a mí me engañan, me la paga. Es más, fueron 5 veces, con otros 5 yo me meto, ¿verdad? Con otras 5. O sea, ¿cómo nosotros sí podemos pensar que la condicionamos? Pero no, dice, voy a seducirla y la llevaré al desierto. Y allí le hablaré a su corazón. Le daré campos de uvas, la transformaré en el valle del desastre en una puerta de esperanza. Entonces ella me responderá como lo hizo cuando era joven. ¿Sí me explico? Fíjense cómo los pensamientos de nosotros son tan diferentes a los que el Padre tiene. Sí. Si tú quisieras llevar a tu esposa a un lugar a vacacionar, pudieras, vámonos a Cancún, no sé, vámonos a donde les gustaría irse. A la tienda, dice. No, vamos a Cancún. A Cancún. Pero aquí el Padre dice, te llevaré ¿a dónde? Al desierto. Pero ¿por qué el desierto? ¿Saben que el desierto simboliza prueba, pero también puede ser un punto de transformación cuando es propósito del Eterno? Porque Él aquí nos enseña en este libro de Oseas que Él mismo hace la herida, pero Él también la sana. ¿Con qué propósito? Cuando una oveja anda de rebelde y no quiere acomodarse ahí con el rebaño, ¿qué tiene que hacer el pastor? Tiene que quebrarle la patita, la tiene que perniquebrar para que no pueda irse, no pueda ser independiente y se la carga. ¿Por qué? Porque si anda suelta por ahí, es presa fácil de cualquier lobo, cualquier fiera. Entonces, por eso nos lleva al desierto, para que nuestro pensamiento cambie, para que nosotros querramos depender de Él y veamos que nuestra provisión realmente es de Él. Nosotros podemos pensar que es nuestro trabajo, que es nuestro esfuerzo, que son nuestros ahorros, o sea, nuestros amantes, se puede decir, porque llegamos a pensar que es la esperanza cuando la dependencia debe de ser de Él. Yo no te digo que esté mal que ahorres, es muy bueno, es bueno ahorrar, es bueno hacer inversiones, es bueno hacer este tipo de cosas, pero creer que mi dependencia está en eso sí no está bien. No. Eso ya es contrario. Pero ahora vamos a seguirle. ¿No es que esta historia? Oseas 2:19. Israel, dice el Señor, me comprometo como esposo tuyo para siempre. Haré lo correcto y tendré fiel amor. Te prometo ser compasivo. Me comprometo contigo y te seré fiel y conocerás de verdad al Señor. Inclusive en otra versión dice, y ya no me llamarás Señor, sino esposo.
amado. Fíjense, ahora no sé si están empezando a ver el asunto del amor de Dios como lo veían antes, o no sé si lo están entendiendo un poquito más a esto. Y les quiero decir todo esto para entender cómo es que el Padre de verdad, sus pensamientos son tan diferentes, su profundidad es tan grande. Quiero decirles esto. Dice, me comprometo, dice, y seré fiel. Ahora, yo sé que la palabra fe se traduce como un creer. Es correcto, ¿verdad? Amén. Pero, ¿saben que la palabra fue tomada de la palabra emuna? Y de ahí se trasladó al griego. Y la palabra emuna, que de ahí traducen a la palabra fe, que es creer, esa palabra significa fidelidad. Porque el Señor no es que espere una fe, el creer. Es bueno que le creamos, claro. Pero la palabra emuna nos está aterrizando al concepto de fidelidad. Entonces, ¿por qué Abraham fue contado como amigo de Dios? Porque él se le conoce como el padre de la fe, porque creyó en él, ¿sí? Amén. Pero ahora entendiendo que la fe significa fidelidad, o sea, la emuná, estamos comprendiendo que buscó ser fiel. Y por ser fiel le creyó, por ser fiel hizo lo que le dijo, por ser fiel fue a donde le mandó. Un matrimonio, ¿en qué se basa? En la confianza. Pero ¿cómo puede haber confianza si no tenemos esa fidelidad del uno al otro para dar la veracidad de la confianza? ¿Sí? Entonces, amar al prójimo es amarse a sí mismo. Vamos a entrar aquí a otras palabras para entender por qué. Bueno, la palabra prójimo está escrito en hebreo como rea, que es una resh y una ain. Si alguien sabe de eso, bueno, es como un palito así. Es que normalmente transmito en una pantalla y muestro todo, pero bueno. Y es como una Y. Son dos palabras, pero se escribe rea, el prójimo, que significa todo lo que vimos. Pero esas mismas palabras, si las volteáramos, significa Ra, que dijimos que había un Dios Ra, un Dios que significa Ra, maldad, significa desaliento, dolor, pecado, desértico, todo eso significa Ra, todo eso. ¿Y a qué voy? Porque cuando te dice Señor, ve y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo te amas tú? Aunque seas mala onda, aunque veas mal al hijo del vecino, buscas comprarte un buen calzado, una buena ropa, comer bien, que no te falte la comida, que estén bien tus hijos, tu familia, un buen trabajo, buscas estar bien. Pero ¿qué va a hacer el prójimo? Muchas veces va a quererte hacer la vida de cuadritos. Y les voy a decir yo un testimonio aquí, no testirollo, un testimonio. Cuando yo compré mi carro, acá está afuera un Vento, resulta que lo saco de la agencia la primera semana, ¿verdad? Y pues imagínense un carro nuevo, ¿verdad? Y dije, ay, gloria a Dios, ¿no? Y lo dejo afuera, y cuando vuelvo, que ya estaba rayado con una llave. Santo Dios. No, y estaba, ay, imagínense eso. Digo, yo les doy un ejemplo de la vida práctica. ¿Por qué? Pero ¿qué yo hice? O sea, ¿qué hice yo? Yo dije, a ver, obvio que me enojé, ni modo que digas que no. Obvio que me enojé. Y dije, a ver, mantén la calma. A ver, si yo le estoy enseñando a mi hijo que tiene que amar, que tiene que perdonar, que tiene que hacer esto, ¿qué tengo que hacer yo? El ejemplo. ¿Sabes lo que yo me propuse? O sea, no, de verdad que yo no buscaba hacerle daño a nadie ni nada, pero hay mucha gente que piensa así, no, yo no le hago nada mal a nadie, pero el Padre no te dice que lo hagas mal, sino que lo ames. Entonces, ¿qué hice? Fui con los vecinos, no a reclamarles ni a nada. Después, pasó el tiempo todo y busqué hacer esa cercanía con cada uno de ellos. O sea, busqué estar bien, aunque ellos no quisieran estar bien, o como lo quisieran ver, o si no les interesaba, pero busqué con cada uno de ellos empatizar y mejorar las relaciones. O sea, yo no voy a esperar a que alguien, y menos si le caigo gordo, busque que acercarse conmigo. Yo voy a dar el primer paso.
Porque déjenles digo una cosa, si uno les dijera, a ver, ¿qué es lo contrario del amor? ¿Qué dicen? Lo odio. El odio. Pero si les dijera que no es así, bien, ándale. Si les dijera que la indiferencia realmente es lo contrario, ¿por qué? Porque el amor te lleva, te impulsa. ¿Qué dice la palabra? Que ahora es otro el que te ciñe. O sea, ya no eres tú, ya no son tus fuerzas, ya es otro, ya te va a mandar no a donde tú quieras ir, a donde él te quiera llevar. Y ahora, no vas a hacer lo que te pegue la regalada gana. O sea, tampoco lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque dijimos que en la que tú vas está lo del contrato. Que ahí dijimos que en el Antiguo Testamento están, por ejemplo, bueno, me voy a adelantar un poquito. Bueno, no, lo voy a pausar ahí. Voy a pausar. Miren, esta promesa del Señor de que nos va a amar y que va a hacer todo esto, ¿cómo la cumplió? Porque ahí se habla de la promesa, pero si les digo, ¿cuál promesa? Ahí, ¿qué onda? ¿Qué me contestan? Vamos a hacer pausa, a ver. Porque el Padre dijo, a ver, el mandamiento de amarás a tu prójimo. Y luego viene Juan 1, 3 al 34, cuando dice, estaba Yeshua ahí sentado y les dice, les voy a dar un nuevo mandamiento. ¿Cuál es el nuevo mandamiento? A ver, se los deben de saber, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. El nuevo mandamiento dice, cuando dice, les voy a dar un nuevo mandamiento, les doy uno. Como diciendo, ya lo hicimos con uno. Dice, que se amen los unos a los otros. ¿Era nuevo o ya estaba escrito? ¿No vimos que ya estaba escrito en Deuteronomio 6? ¿Qué fue lo nuevo? Ámense tal como yo los amé. Lo nuevo fue que él mostró cómo se debe amar. ¿Qué pasó con el profeta? Quiero cerrar esta historia para englobarlo a lo que quiero llegar. El profeta no encontró a la mujer, se le desapareció, ya no sabía dónde estaba Gomer. Imagínense, hacerse cargo de los chamacos y de todo, porque no crean que la mujer cargó con los hijos. Entonces, la buscó, ya no la encontró. Pasó el tiempo, pasaron los años, y de repente escuchó, hay una venta de esclavos y se venden tal y tal y tal, y Gomer, y escucha, y se lanza, y va, y pregunta, ¿cuánto vale Gomer? ¿Cuánto vale ella? Y va y paga. Y dice que cuando la mujer vio a su esposo, ¿qué creen que sintió después de hacer eso? Porque ya vio que pues ya no servía de nada, porque dijeras, pues caricias y todas esas cosas, pues ya no, ya es vieja. Para la gente me refiero. Entonces ya no podía valerse de sus artimañas, de su belleza. Ya no podía hacer eso, y llegó el momento que por eso recordó, estaba mejor con mi primera esposa. Sí, hasta entonces, hasta que ya no pudo hacer nada, hasta que pasó el tiempo. Y tal vez para ti, para mí, pueda ser ese tiempo. ¿Por qué? Porque podemos pensar que hemos llevado una vida bien. Esta mujer que yo pregunto, ¿pensó que llevaba una vida bien? Pues ella pensó que estaba bien. No era lo que el Eterno decía en ninguna de su ley, pero ella pensaba que vivía bien, hasta que vio que ya no pudo hacer más. Llega el profeta, da el precio, va con ella, lo ve Gomer y agacha la cabeza. No lo podía ni siquiera mirar. Entonces se enteró que pagó y le dijo, voy a ser una buena sierva, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, perdón. O sea, imagínate eso. ¿Cómo se sentía ella de desesperada, de abatida? Porque aunque decidió mal, sufrió consecuencias. Y llega el profeta, le quita los grilletes y le levanta la cabeza y le dice, yo no te quiero como esclava, yo te quiero como mi esposa. Aleluya. Wow. Gloria ¿Quién a Dios. de nosotros haría eso? Siendo honestos. No, me lanzas una vez, ya no hay dos. O ya te vi que estás con sutanita o sutanito. Oye, pero si nomás, si yo la veo todos los días, no, ya te vi, cuidadito, y que no, sí me explico, ¿no? O sea, no está mal el cuidar tus cosas, cuidar lo que el Eterno te ha puesto. Pero a lo que yo voy es que
nosotros nos programamos por contestar, por decir, por hacer, cuando el Eterno simplemente quiere entrar en ti y quiere apoderarse de ti para controlar tu vida. Y no creas que va a ser una de, yo no sé, que pueda ser un ejemplo de eso, pero el Eterno no tiene planes de mal, sino de bien. Amén. Ahora, quiero decirles que los mandamientos son 2 tablas. Sí, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí dice que son 2 tablas, ¿verdad? Todos estamos ahí. Ahora, ¿cuántos mandamientos son? Porque bueno, ahí dijimos que les voy a dar un nuevo mandamiento, como si ya nomás hubiera uno. Y después le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande? No, pues amarás al Señor tu Dios, citando Deuteronomio 6:4, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos entendiendo que dio un resumen de las tablas que tienen que ver con el Eterno, digamos verticales, y otra tabla horizontal que tiene que ver con la relación con mi prójimo, con los demás, con los cercanos, con los míos. Entonces, vaya, que una tabla representa el cielo y otra tabla la tierra. ¿Por qué? De hecho, el cielo se escribe Yud-Hei y la tierra se escribe Bab-Hei. Y si las juntamos, ahí dice el nombre de Dios, Yud-Hei, Bab-Hei, que después lo traducen como el Eterno, lo traducen de muchas maneras, pero ese es el nombre de Dios, así se escribe. Lo que traducen después como YWH. Ahí están, si las juntas cielo y tierra, las 2 tablas, está el nombre de Dios, dando a entender que solamente teniendo eso en cuenta tú puedes tener esa relación con el Eterno, porque los demás detalles están escritos ahí, donde les dije, en ese contrato matrimonial, que son, según una persona que se dedicó a contarlos, se llama Maimónides, 613 mandamientos. Pero si hacemos una suma de 6 más 1, ¿cuánto es? Más 3, 10. Entonces, ahí está la relación, dando a entender que es completo. Ahora, ¿qué dice la palabra en Juan 14:15? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Sí? Ahora estamos viendo que el amor del Señor es un amor incondicional, grande. No lo podemos condicionar, pero también déjate decir una cosa. El Señor tiene también otra manera de amar, que esa sí es condicional. Y te lo voy a explicar por qué. Es como decir, no abusen, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? No abusen. Te lo voy a decir porque en Juan 7:1-7-9, ¿qué nos dice? Dice, pero tienes que ser fuerte y valiente. Le habla el Eterno a Josué cuando le están pasando el mando para llevarlos a la tierra prometida, a Israel. Dice, pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo a los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Los mandamientos que te dio mi siervo Moisés, ahí están, ¿verdad? Dice, si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. ¿Quién quiere triunfar? ¿Quién quiere ser próspero? Amén. Eso sí nos gusta, ¿verdad? 8. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. O sea, los mismos mandamientos que les digo. Dice, practica día y noche, leyendo en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo que está escrito, para que te vaya bien y tengas éxito. Otra palabra dice, y meditarás. Pero esta palabra de meditar, ¿qué es? ¿Alguien ha pensado alguna vez un problema? Ay, que ya llegó la renta. Ay, que ya se enfermó el niño y no hay dinero. ¿Cómo le hago? ¿Alguien alguna vez ha pasado algo así? Pensando y pensando. Eso es meditar. Y duermes y estás pensando que en qué hacer, en qué voy a trabajar, en qué esto. Eso es meditar. Por eso dice, meditarás en ella de día y de noche. No crean que es poner la Biblia acá y ya la estoy meditando así, en la cabecera ahí, en la almohada. O sea, no, para que entren las ideas, porque pues ahí cada idea, ¿no? No es eso. Dice en el 9, te repito otra vez, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero ¿qué le dijo? Yo voy a estar contigo solo si obedeces mis mandamientos, solo
si obedeces mi palabra, solo si eres fiel a mí. O sea, yo te amo, pero si quieres mi bendición, necesitas la primicia. Y queremos la promesa sin la primicia. Entonces ya estamos viendo que sí es diferente. Los voy a llevar a Juan 8:10, una historia también hermosa. Quiero decirles esto. Cuando Jesús se puso de pie, porque había una mujer ahí, que ¿qué creen que era? Adúltera. Y la agarraron ahí los maestros de la ley y la llevaron y ahí está Yeshua, ahí está Jesús. Esta mujer la agarramos en pleno acto de adulterio. ¿Y qué decía la ley en cuanto a eso? Que tendría que morir la persona. Pero también que decía, porque aquí hay gato encerrado, dice, también que decía ahí que tenían que morir los tales, pero ellos nada más llevaron a la mujer. Entonces ¿dónde estaba el hombre? O sea, ¿quién era? No dijeron quién, nomás llevaron a la mujer. Ahí está, se la aventaron, y bien religiosa, ahí está. Señor, la ley dice que el adúltero debe morir apedreado. Imagínense eso. ¿Y qué creen que hizo Yeshua? Dice, ok. Y dice que empezó a escribir. Hay un debate en cuanto a qué escribió. Unos dicen que fueron los pecados, otros dicen que fueron los nombres. Hay miles de especulaciones. Lo cierto es que siendo el mismo Dios en figura de hombre, pues ¿quién no va a sentir una presencia tan grande? Que la conciencia de cada uno, al final de cuentas, delante del Eterno, pues no se va a sentir bien. Y se fueron, dice que desde el más viejo hasta el más joven. Entonces aquí dice, Jesús se puso de pie y le dijo a la mujer, ¿dónde están aquellos que te decían, pues, que te acusaban? Dice, ¿alguien te condenó? Y ella dijo, nadie, Señor. Yeshua le dijo, tampoco yo te condeno. Vete ahora y de ahora en adelante no peques. Es decir, el mismo que le podía condenar no lo hizo. Y sabes una cosa, nosotros que no debemos hacer la función de juez, sí que lo hacemos a cada rato. Ay, mira nomás, qué feo canta. Ay, mira nada más, no. A la siguiente, ponle el carro ahí para que le estorbe. No, esto ya, ¿sí me explico? Entonces, a ver, el mandamiento es amarás a tu prójimo. Al profeta le dijo, amarás. Y él amó. Él la buscó siempre porque la amaba. Porque no le dio a escoger el Padre, si quieres amarla. No, porque la amaba, soportó. ¿Qué dice 1 Corintios del amor? Que el amor es paciente, benigno, fuerte, no espera nada a cambio, no es egoísta. Habla muchas cosas en cuanto a la permanencia del amor. Pero yo quiero preguntarles eso. Si nosotros estamos dispuestos a amar y a romper esas barreras y esos esquemas que de repente tenemos en la mente, para que sea justamente un amor como el Padre nos amó. Ahora, aleluya. En el último tiempo, para cerrar, para que me lo entiendan mejor, ¿qué dice que va a haber allá en los cielos? Celebración, va a haber unas bodas, que dice que son las bodas del Cordero. Aleluya. Entonces, ¿quién fue a preparar la morada? El mismo Jesús, el mismo Yeshua. Él dijo, volveré, voy a preparar morada. A ustedes les conviene que me vaya, pero no los dejaré solos. ¿Qué les dijo? En otras palabras, yo soy el esposo, ustedes son la esposa. Voy a preparar la morada para que cuando llegue concluyamos la boda. Les dejo la garantía, o sea, el dote, el regalo que es el Espíritu, para que sepan que si vuelvo, ya di mi parte, y en el sacrificio en la cruz, Él hizo su parte. De nosotros es que correspondamos para que tengamos acceso a esas bodas. Pero si se nos apaga nuestra lámpara, esa fidelidad, esa confianza depositada en Él, ¿qué creen que va a pasar? No vamos a estar allá. Entonces, me gustaría que se pusieran de pie. Vamos a hacer
Vamos a cerrar con una oración. Gloria a Dios.